Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Josué, con su teología. Nosotros entonces aquí presentamos estos elementos fundamentales, esenciales de la teología de Josué. Estamos con este capítulo 8 y aquí nosotros vamos presentando las hipótesis, las teorías, sobre todo de la formación de este capítulo 8. Habíamos visto hasta ahora 3 momentos importantes. El primero de este gran teólogo, estudioso, escriturista, Roth. Él dice que lo original sería el pueblo, es decir, Israel, el Ha'am, el Milhamá, el ejército, entonces, el protagonista. Y luego de una manera un poco forzada, tanto en el versículo 13 como también nosotros vamos viendo en el versículo posterior, ¿verdad? En el versículo 16 incluso, que se introduce, pero de una manera forzada, dice la figura de Josué. Y uno leyendo un poco parece que va descubriendo así, ¿verdad? Parece que el pueblo verdaderamente era lo central y lo elemental. Sin embargo, una segunda hipótesis que se nos presenta a Josué como el protagonista. Y en todo caso, después, el autor sagrado o la comunidad comienza a reflexionar y dice, bueno, Josué es el líder, pero atención, aquí siempre se apunta al elemento teológico de la comunidad y por lo tanto es el pueblo de Israel. Es importante que entre entonces el Milhamá, tal vez el ejército, pero más aún el Ha'am. El Ha'am quiere decir el pueblo, o sea, Israel de por sí que lucha y que conquista la tierra. Porque este es el elemento, ¿verdad?, fundamental que se quiere transmitir. Esto es lo que se está queriendo decir. No se olviden que la Biblia se está escribiendo siempre para una comunidad. Y al escribir a una comunidad lo que se está llamando es a una responsabilidad
hasta diríamos con los términos de hoy, una responsabilidad social, una responsabilidad comunitaria. Lo elemental para ellos es la comunidad. Por eso siempre encontramos el plural, el pueblo, Israel y todo Israel, etcétera, etcétera. Pero esto no quita que dentro del pueblo existan los líderes. En este caso encontramos los grandes líderes que van guiando, pero que están siempre en función del pueblo. Esta ya es una gran enseñanza también para nosotros. Lleva peña de ya esa pona manaña maña pona lleva esa papeña de yara ñandere no ya ñande ba epala ñande ya pona ba esa pañande ya po van a ver, porque el protagonista, ¿verdad? Sea Moisés o sea Josué o sea otro que está al frente de la comunidad, siempre va a guiar y va a ayudar para que el pueblo entonces pueda caminar y sobre todo para que pueda responder, ¿verdad? Pueda responder a quién, y pueda responder a aquello que el Señor, de cierta manera, le está proponiendo, pero al pueblo. ¿Y dónde están los líderes? Bueno, vamos a mirar un poco ahora con respecto a una cuarta posibilidad, cuarta hipótesis. Nosotros miramos un poco a los autores. Nosotros decimos que es la escuela deuteronomista la que está detrás de todo esto. Entonces, al deuteronomista atribuiría el tema de la espada hoz. Aquí hay otro problema, ¿verdad? Entonces, la famosa espada hoz que hemos hablado también. ¿Qué era esa espada hoz? Porque viene, ¿verdad? Porque la hoz de por sí es más bien algo para sembrar o para cosechar, mejor cortar, como la guadaña, ¿verdad? La hoz, cosechar algo. Entonces, tal vez no nos habla mucho de guerra. Ahora, la espada de por sí, sí, ¿verdad? La espada, entonces, con la que uno está luchando, indicando también la lucha. Extendió la hoz, la cosecha. Bueno, en fin. O extendió la espada, o sea, ¿cómo traducir ese término? El sentido primitivo, según algunos de los autores, siempre grandes estudiosos bíblicos, es el de ideograma de victoria. O sea, el cosechar la victoria. ¿Qué es lo que estamos cosechando? Al final de nuestra lucha, nosotros estamos cosechando. Al final, después de haber sembrado, después de haber trabajado, entonces la cosecha es abundante. La cosecha es algo positivo, entonces, que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, es un ideograma, decimos nosotros, una idea. Porque recordemos que todo esto es también lenguaje, ¿entienden? Entonces, nosotros no estamos haciendo un relato, así como muchas veces piensan los protestantes, una cuestión, así porque dice la Biblia, porque están esas palabritas. No. Aquí son los ideogramas, es decir, tenemos que mirar un poquitito más allá de nuestra nariz, una cuarta de tu nariz, se dice, ¿verdad? Entonces, más allá, la idea, el mensaje, el sentido de lo que se está queriendo transmitir. Mañana. Si nosotros no miramos eso, evidentemente que no vamos a entender nada. Nosotros tenemos géneros literarios y en los géneros literarios se entienden y la Biblia está llena de simbología, simbolismos. Los géneros literarios, impresionantes, ¿verdad? Y por eso que hay que hacer un buen estudio, porque si uno no hace un estudio, es como un ignorante que agarra algo, lee y lo que lee ahí entiende que es así, ¿verdad? Y no entiende qué es lo que se está queriendo transmitir, qué hay detrás de eso. Y ahí entonces tenemos el ideograma. Entonces, algo trazado, algo programado, pero con las ideas que se quieren transmitir. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el Ángelus del domingo, el 1 de agosto, el Papa advirtió contra lo que llamó la tentación idolátrica. È quella che ci spinge a cercare Dio a nostro uso e consumo, per risolvere i problemi, per interesse. Ma in questo modo la fede rimane superficiale e anche, mi permetto la parola, la fede
rimane miracolistica. Cerchiamo Dio per sfamarci e poi ci dimentichiamo di Lui quando siamo sazi. El Papa dijo que una fe vivida así se queda en una fase superficial, vacía, egoísta. Por eso dijo que la fe se desarrolla si se vive como una relación. Ma il Signore desidera con noi un rapporto d'amore. Prima delle cose che riceviamo e facciamo, c'è Lui da amare. C'è una relazione con Lui che va oltre le logiche dell'interesse e del calcolo. Después de rezar el Ángelus, el Papa saludó a los peregrinos que estaban en la plaza. Venían de todo el mundo, también de Perú, a quienes dirigió unas palabras. Saluto a voi peruviani che avete un nuovo presidente. Che il Signore benedica il vostro paese sempre. En San Pedro, durante el Ángelus, también había muchas banderas eslovacas. Eran peregrinos provenientes del próximo país que visitará Francisco. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar
mis batallas te puedo alabar. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, ahora y siempre, Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí hablando principalmente de lo que es para nosotros este libro de Josué en este capítulo 8 en cuanto a su formación, el capítulo 8, cómo se fue formando. Y nosotros mirábamos desde la escuela deuteronomista que se atribuye este tema de la espada hoz, cuál es el sentido. Y aquí entonces estamos hablando de un ideograma, decimos, porque es espada hoz. Entonces, ¿cómo entender? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Espada hoz. Estaría entonces en línea
con esos otros textos que pretenden equiparar a Josué con Moisés. Entonces, ideograma, la idea de grama, gramática. Y entonces también él tiene una arma maravillosa. Como Moisés tenía el bastón y con ella vence a los de Ai, así como Moisés también venció a Amalek. El hecho entonces de tener el bastón, Moisés. Ahora entonces Josué, dentro de esta ideograma, también nosotros tenemos esa misma idea aplicada al continuador, porque aquí el que está continuando la obra, ¿verdad?, de salvación, la obra que lleva a su plenitud, digamos de esta manera, es Josué. Y es lindo, ¿verdad? Porque esto después también en cuanto al ideograma, Joshua, Yeshua, Jesús y Josué, las mismas raíces, que lleva a la plenitud ese plan de salvación. Moisés, que lleva hasta cierto punto. También ahí entonces entrará Juan el Bautista después, ¿verdad? El que muestra el camino y el que va a introducir también a Jesús, así como Moisés introduce a Joshua hacia la tierra prometida y va a ser Joshua ideograma. ¡Qué lindo! Entonces pensar, entender cuál es el caracú, ¿verdad?, el meollo, qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir a través de estos géneros literarios. Entonces se pretende equiparar en todo caso a Josué con Moisés. Así como Moisés tenía el bastón, ahora también Josué tiene la espada y la hoz. Y así, no se puede decir así de una manera exhaustiva, ¿verdad?, todos estos detalles. ¿Por qué? Porque siempre son elementos teológicos muy profundos que hasta cierto punto nosotros podemos interpretar. Nosotros vamos haciendo exégesis. Ahora, ¿de dónde toma? Eso es lo más difícil. ¿De dónde toma la escuela deuteronomista este tema de la espada y la hoz? Entonces decimos que hay una interpretación que uno lanza un poco para decir, bueno, una hipótesis. La espada hoz servía originariamente para dar una señal a los emboscados y luego se convirtió, solo en el texto hebreo, en un signo de victoria. Entonces, esta sería una primera interpretación. Sería como un signo, ¿verdad?, para dar a los que estaban emboscados allí una señal. Es como decir, levanto, muestro y entonces ustedes se mueven, ¿verdad? Pero después esa misma acción realizada con ese signo, que es la espada y la hoz, de por sí entonces eso ya significaría signo de victoria. La espada, la hoz, la cosecha, ¿qué es lo que cosechamos? Pero también existen contrainterpretación a esto. Contra esta teoría hay otro dato importante. Los emboscados no necesitaban señal alguna para ver que los de Ai se habían alejado de la ciudad. Claro, porque ellos habían salido todos, ¿verdad? O tal vez era simplemente, ¿verdad?, Josué como diciendo, bueno, fuerza, ahora, como para decir, movámonos en equipo, movámonos como comunidad. Este también puede ser otro elemento importante que nosotros tenemos que interpretar, tenemos que mirar. Porque uno puede decir, bueno, aquí salieron y yo estoy ahí y veo eso y salgo ahí corriendo y entonces puedo también hacer que todo ese plan que teníamos sea un plan descubierto por el enemigo, vuelvan a la retaguardia, nos presenten guerra, seamos de nuevo vencidos, ellos reaccionen. O sea, como decir, necesitamos movernos en comunidad, necesitamos movernos juntos. También podría ser ese el significado, ¿verdad? Ahora, si Josué daba la señal a un mínimo de 3 o 4 kilómetros, ¿quién podría ver la espada a esa distancia? Eso también es un problema. ¿Cómo nosotros vamos a saber, verdad? La presencia del arma no se justifica, en este caso, por escrúpulos narrativos, ¿verdad? O sea, nosotros aquí no vamos a entrar, ¿verdad?, en una cuestión de lo que significa entonces que vea, que no vea la espada, etcétera, sino que entonces tiene más bien
un sentido teológico, un sentido de signo, de señal, algo que nos hace entender que la acción de Josué, que está al frente del ejército, es entonces el que hace que la comunidad se pueda mover. Responde a un líder. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo
que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy
llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este libro tan interesante, sobre todo sobre la teología del libro de Josué. Estamos hablando sobre todo lo que significa la composición y la formación de este capítulo 8. ¿Cómo se fue formando? ¿Qué es lo que se está queriendo transmitir? Porque recordemos que en la medida en cómo se va organizando un escrito, responde a lo que nosotros queremos transmitir, porque eso es lo elemental y fundamental. ¿Qué quiero transmitir? ¿Cómo vamos a transmitirlo? Bueno, vamos entonces ahora a los versículos posteriores, el tema del anatema, porque hay mandar al anatema, es decir, destruir todo. Nosotros ya hemos hablado bastante sobre lo que significa el anatema. Era por la cuestión sobre todo idolátrica. Esto era lo que ellos lo tenían por dentro. Recordemos que todos estos libros se están escribiendo ya posexílico, es decir, después del exilio, después de esa experiencia tremenda que ellos vivieron, esa tremenda tan difícil para el pueblo de Israel. Y entonces, ante esta situación, ellos se encuentran como que tienen que luchar contra algo, ¿verdad? Tienen que ponerse en contra de esto. Entonces, aquí el tema del anatema es lógico atribuirlo al primer autor deuteronomista. En cambio, el segundo historiador deuteronomista podría atribuirse las palabras a las que Josué aparece cumpliendo la norma de Deuteronomio 21, 22 y siguiente. Recordemos la cuestión del anatema, que era una de las cosas elementales y fundamentales, ¿verdad? 21, 22 y siguientes dice, justamente, si un hombre culpable de un crimen que merece la pena de muerte es ejecutado y colgado de un árbol, su cadáver no quedará. Bueno, este es Deuteronomio. Estamos en el capítulo, decíamos, 21, Deuteronomio 21, del versículo 22 y siguiente. Y entonces, y tú no te mancharás, dice, no mancharás nada de este suelo que el Señor te ha dado como herencia. Entonces, aquí nos está mostrando que hay que cumplir, ¿verdad? Hay que hacer todo lo que se nos presenta. Y vamos a mirar un poco cómo sería entonces esta división que encontramos aquí, la cuestión del anatema. Primero encontramos el discurso de Dios, que está en el versículo 1-2. Luego los preparativos, que va del 3 al 9.
la segunda versión de los preparativos que va del 10 al 13, luego la batalla de por sí y luego el anatema y el botín. Vamos a mirar entonces la introducción, que sería esto, el discurso de Dios en primer lugar. 1 y 2. El Señor dijo a Josué, aquí el Señor, el discurso de Dios. No temas ni te acobardes. Vuelve a recordar todo lo que ya dijo desde el comienzo. Josué, dale, sé valiente, ánimo, porque he puesto en tus manos el dirigir. Tenés que ser el líder, tenés que llevar adelante, no te acobardes. Reúne a todos los combatientes y prepárate para subir contra Ai. Yo te entrego al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Versículo 2. Trátalos como trataste a Jericó y a su rey. Sin embargo, ustedes podrán retener como botín los despojos y el ganado. Además, tiende una emboscada detrás de la ciudad. Interesante. Y entonces ya te está más o menos diciendo que ellos todo lo que van a realizar va a ser de acuerdo a lo que el Señor les ha ordenado. Después del 3 al 9 son ya los preparativos. Comienzan a prepararse para realizar aquello que Dios les había dicho. Dice, Josué se preparó, preparativos, con todos los combatientes para subir contra Ai. Eligió 30.000, aquí está el número de 30, ¿verdad? Guerreros valerosos, y los hizo salir de noche, dándoles esta orden. Presten atención, ustedes estarán emboscados detrás de la ciudad. No se alejen demasiado de ella y manténganse alerta. Yo y toda la gente que irá conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando ellos salgan contra nosotros, como lo hicieron la primera vez, nosotros huiremos. Ellos nos seguirán porque pensarán que fuimos como la vez anterior, y así los apartaremos de la ciudad. Nosotros huiremos delante de ellos. Entonces ustedes saldrán del lugar donde estaban emboscados y ocuparán la ciudad. El Señor nuestro Dios la pondrá en sus manos. Y apenas la tomen, la incendiarán. Ahí está entonces el anatema. Ustedes actuarán conforme a la palabra del Señor y tengan en cuenta que les he dado una orden. Hasta ahí entonces es importante. Josué los envió y ellos fueron a apostarse en el lugar de o sea, esta ya es la realización, ¿verdad? En el 9. Entre Betel y Ai, al oeste de Ai, Josué por su parte pasó aquella noche en medio de la tropa. Ahí entonces se insiste mucho en la figura, ¿verdad?, de Josué. Luego ya viene la segunda preparación de nuevo, que va del 10 al 13. Este es como entonces otro agregado, ¿verdad? O sea, otra narración, pero que después se hace como si fuese una sola narración. Esta pues es la riqueza, ¿verdad?, de la Biblia, cómo nosotros encontramos las glosas, cómo nosotros encontramos que el autor sagrado no puede desperdiciar. ¿Quién soy yo para sacar elementos dentro de la narración sagrada? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estábamos mirando este segundo preparativo, ¿verdad? La segunda versión de los preparativos que va del 10 al 13. A la madrugada del día siguiente, revistó a la tropa y subió contra Ai al frente del pueblo, junto con los ancianos de Israel. Todos los combatientes que subieron con él avanzaron hasta llegar frente a la ciudad y acamparon al norte de Ai. Solamente el valle separaba a Josué de Ai. Él escogió unos 5.000 hombres, ¿viste? Aquí son los 5.000. Y en el otro están los 30.000. Para tener una emboscada entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Así el pueblo
estableció todo su campamento al norte de la ciudad, mientras la retaguardia permanecía al oeste. Aquella noche Josué se dirigió al medio del valle. ¿Viste? Vuelve a repetir lo mismo que ya dijo hasta el 9. Pero entonces quiere decir que es esta otra versión. El autor sagrado, y bueno, ella va a peña presentada. Y aquí entonces, al final, ¿se acuerdan que ya hemos hablado? Una de las problemáticas es que vuelve a aparecer aquí Josué. Dentro del estudio crítico, ¿verdad?, de los textos, nosotros decíamos que, bueno, aquí tal vez se refería directamente primero, y la hipótesis también de Roth y de otros autores, Kiel, por ejemplo, también Kiel, entonces nos hablan de que estos son estudios que se refieren exclusivamente, o textos que se refieren exclusivamente primero al pueblo, al Ha'am, al Milhamá, pero que después entonces se introduce también la figura, decíamos nosotros, de Josué. Y ahí entonces llegamos a esta segunda narración, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo. Y luego tenemos ya la batalla de por sí, que va desde el 14 hasta el 23. Al ver esto, el rey de Ai se apresuró a salir con toda la gente para combatir contra Israel en la bajada frente al Arabá, sin saber que le habían tendido una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel fingieron caer derrotados delante de ellos y huyeron por el camino del desierto. Entonces se convocó a toda la gente que estaba en la ciudad para que saliera a perseguirlos, y todos persiguieron a Josué, alejándose así de la ciudad. No hubo un solo hombre en Ai o en Betel que no saliera en persecución de Israel. Y cuando lo hicieron, dejaron abiertas las puertas de la ciudad. Entonces el Señor dijo a Josué: apunta hacia Ai con una jabalina que tienes en la mano, porque yo te entrego la ciudad. Josué apuntó contra la ciudad con la jabalina que tenía en la mano. Y tan pronto como extendió su brazo, los hombres que estaban emboscados salieron rápidamente de su escondite. Entraron a la carrera en la ciudad, la tomaron y la incendiaron sin perder un instante. Bueno, cuando los hombres de ahí volvieron la vista hacia atrás y vieron la humareda que salía de la ciudad hacia el cielo, ya no pudieron escapar ni por un lado ni por otro, porque la gente que había hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. En efecto, al ver que los hombres emboscados habían tomado la ciudad y que el humo subía de ella, Josué y todo Israel volvieron atrás y acometieron contra los hombres de Ai. Los que habían tendido la emboscada también salieron de la ciudad para atacarlos, de manera que la gente de Ai quedó atrapada en medio de los israelitas, que avanzaban unos por un lado y otros por otro. Así los derrotaron sin dejar ningún sobreviviente o fugitivo. Al ver el rey de Ai, lo capturaron vivo y lo condujeron ante Josué. Muy bien, qué interesante. Y luego el anatema y el botín, 24-29. Cuando Israel terminó de matar a los habitantes de Ai en campo abierto, en el desierto donde los habían perseguido, y cuando cayó hasta el último de ellos bajo los golpes de las espadas, todo Israel se volvió contra Ai y la pasó al filo de la espada. Los que murieron aquel día entre hombres y mujeres fueron 12,000, o sea, todos los habitantes de Ai. Y Josué no retiró la mano con que sostenía ahora la jabalina. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos la espada, la hoz. Ese era un tema también bastante complicadito, el cómo traducir esa palabrita. Hasta que consagró al exterminio a todos los habitantes de Ai. De nuevo vuelve a hablarnos del anatema. Israel retuvo como botín solamente el ganado y los despojos de la ciudad, según la orden que el Señor le había dado a Josué. Este, por su parte, puso fuego sobre Ai y la redujo para siempre a un montón de ruinas, a una devastación que permanece hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Entonces, de cierta manera, decíamos anteriormente que esto no era una etiología, no es tanto para decir sobre esa etiología que ellos están queriendo contar. Esto parece que simplemente lo ponen para decir que eso permanece, ¿verdad?, allí en tiempo de ellos. Al rey de Ai lo hizo colgar de un árbol hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que descolgaran el cadáver
Lo arrojaron cerca de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedra que está todavía hoy. Bueno, entonces es interesante lo que estamos leyendo, conociendo una teología detrás de todo esto, lo que nos quiere enseñar el autor sagrado. Vamos a seguir reflexionando más, entendiendo más lo que nos quiere transmitir este libro sagrado tan interesante de Josué. Por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.